Esta es la historia de un viaje de regreso a casa. Mi nombre es Ali Badou. Nací y vivo en Francia. Pero la tierra de mi familia, de mis ancestros, la melodía de la lengua árabe, los colores vivos, la luz de la infancia, todo eso está en Marruecos. Conozco el país entero. Por sus tierras he viajado, he reído, he llorado y también he amado. Marruecos es misterioso. Nunca deja de sorprenderte. Como muchos otros viajeros, siempre tengo la sensación de que Marruecos me rehúye. Se esconde tras imágenes evocadoras, como las de sus majestuosos paisajes. Y las de las callejuelas y medinas que tanto hemos recorrido. Marruecos se nos muestra como un reino tradicional. Pero también es un país plenamente integrado en la época actual. Para los amantes de la costa, esta es una tierra de marineros, batida por el viento. Para otros, el verdadero Marruecos se encuentra en las montañas y los valles de la cordillera del Atlas. Para los antiguos geógrafos, Marruecos era la nación de Poniente, la frontera del mundo árabe. Según los mapas, es vecino de Europa, pero también es la puerta que conduce al insondable continente africano. ¿Y si este país fuese la intersección de todos esos caminos? ¿Dónde se halla el corazón invisible de Marruecos? Esta es la historia de esa búsqueda. La historia de un viaje de la mano de Jean Arthus Bertrand. Acompañadnos en este fascinante recorrido por Marruecos. Marruecos desde el aire. Nuestro viaje continúa rumbo a El Aaiún, rememorando un gran suceso histórico, la Marcha Verde, que partió de Tarfaya en 1975. Todos los niños marroquíes se lo saben de memoria. En aquella gran marcha pacífica, 350.000 marroquíes caminaron hasta Sagia al-Hamra para exigir la liberación de los territorios ocupados por los españoles. Durante las últimas décadas, El Aaiún ha experimentado un desarrollo fulgurante. El pequeño campamento de la época colonial se ha convertido en el principal centro urbano de las provincias del sur y su población se ha duplicado en 40 años. Alrededor de la gran plaza del Meshouar se han ido creando infraestructuras, bancos, empresas y sedes administrativas. Cuesta imaginar que hasta hace poco esta ciudad, situada en medio del desierto, no era más que un campamento nómada. Hoy en día se construyen edificios por doquier para impulsar la economía de la región. Pero Marruecos sigue esperando a que la Unión Europea ratifique su soberanía sobre el Sáhara. En los últimos 10 años, el paisaje de esta zona ha sufrido una serie de asombrosos cambios motivados por la agricultura. Los invernaderos de tomates dibujan la nueva geometría de los terrenos agrícolas de Agadir y Dakhla. Estas hortalizas conforman junto con los cítricos, las naranjas y las clementinas el motor de la agricultura moderna marroquí. Cuando llegue el invierno se venderán en Europa, Canadá y Rusia. Los avances en la agricultura nos permiten cultivar tomates en pleno desierto.
Cultivar estas áridas tierras es todo un desafío. El método más habitual es el cultivo sin suelo. El sol brilla todo el año, pero el agua escasea. Utilizan agua de mar desalinizada y la que extraen de acuíferos situados a 600 metros de profundidad. Esa agua fósil que forma parte del legado geológico del Sáhara no es renovable. A 540 kilómetros al sur de El Aaiún se encuentra la bahía de Dakhla, otra cara de un Marruecos en constante cambio. ¿Quién nos iba a decir hace 20 años que veríamos tales escenas aquí? Que estas aguas y el viento convertirían Dakhla en uno de los mejores sitios para practicar kitesurf del mundo, en un paraíso para los amantes de este deporte. Pero Dakhla es mucho más que eso. La escritora Leila Slimani describe este lugar único como la bahía en la que todo es posible, una fusión de desierto y agua donde la tierra penetra en el océano. Leila Slimani también dice que amar Dakhla consiste sobre todo en protegerla. Dejamos Dakhla para dirigirnos a las montañas. Damos por terminada nuestra ruta atlántica y nos embarcamos en una aventura diferente. Remontaremos los valles y laderas del Atlas en busca del corazón del país. Luego visitaremos el pueblo de Amtudi y el valle de Enfis y continuaremos volando siguiendo el cauce del río hacia Marrakech. Amtudi es una villa encajada a los pies de las abruptas laderas del Anti-Atlas. Aquí en el valle siguen viviendo unas 300 familias. El contraste impresiona. El pueblo está a solo un par de cientos de kilómetros de las grandes ciudades de la costa, pero te hace sentirte como si viajaras atrás en el tiempo. Aquí hay indicios del paso del ser humano que datan del año 10.000 a.C. Pinturas rupestres de elefantes, jirafas, rinocerontes y avestruces. Esta es la región de los agadires, graneros fortificados que servían de almacén y refugio. Exploramos el Agadir Ida Isha. Está situado en un escarpado pico, a 30 minutos caminando desde el pueblo. Fue construido en el siglo XII para esconder las reservas de grano, frutos secos, aceitunas y otros valiosos recursos, y evitar que fuesen saqueados, cosa que podía ocurrir en cualquier momento, y que aún seguía pasando en el siglo XX. Estas fortificaciones nos recuerdan lo precaria que era la vida en la antigüedad, cuando los bienes de unos suscitaban la avaricia de otros.
Avanzamos hacia Marrakech, sobrevolando el cauce del río Enfis. En estos verdes valles, la gente sigue viviendo en aldeas. Cada una de ellas está habitada por una familia o un clan. Aquí nada se deja al azar. Prueba de ello es el pueblo de Tug el-Her. Tanto la ubicación como los materiales de construcción y la orientación de las fachadas y las calles se escogieron para mantener a raya al viento, a la lluvia y al mal tiempo. Hoy en día diríamos que es un ejemplo de arquitectura bioclimática. Aquí todo es un desafío. Conquistar las montañas requiere ingenio y un esfuerzo monumental, así como una vida en comunidad bien organizada. Aquí una persona aislada sería incapaz de sobrevivir. El visitante puede tener la impresión de que estos pueblos, estas aldeas, son reductos sellados, cuando en realidad todas están unidas entre sí por alianzas. Sus habitantes se ayudan mutuamente, hablan unos con otros, se reúnen para celebrar momentos felices como bodas y para apoyarse en los momentos más tristes como los funerales. Hay mucha solidaridad en estos valles, mucha más que en las ciudades. Uno de sus puntos de encuentro son los zocos. La tradición prohíbe la presencia de armas en estos mercados. Aquí reina la paz entre las familias y los clanes. Pero sin agua no existiría la vida en estos valles y montañas. El agua es tan valiosa que hay un refrán que dice: nadie gobierna sin lluvia. El rey Hassan II construyó las primeras presas de Marruecos. Fue una estrategia política llevada a cabo hace 40 años, cuando la gestión del agua no era la prioridad número uno. Estas obras de ingeniería pusieron las bases de una firme política hidráulica. Hoy en día unas 140 presas abastecen de agua a los agricultores. La histórica preocupación por el agua también dio lugar a una disciplina artística, la creación de magníficos estanques. Algunos tienen más de 700 años. El estanque de los Jardines de la Menara se alimenta gracias a un sistema hidráulico que transporta agua desde las montañas situadas a 30 kilómetros de Marrakech. Y el estanque irriga el olivar circundante. Los Jardines de la Menara. Circulan muchas leyendas sobre ellos. Como que el rey Muley Ismail ahogó aquí a algunas de sus conquistas. También se dice que el tesoro que el sultán Abu Bakr ben Umar trajo de Oriente está enterrado bajo el estanque. Sean ciertas o no estas historias, este es un lugar único alejado del mundanal ruido, perfecto para los enamorados. Marrakech fue fundada en el siglo XI por una mujer, Zeinab al-Naftawiya. Era la esposa del rey Yusef ben Tashufin, un monarca conquistador. Mientras su marido luchaba en alguna guerra, Zeinab se instaló en un palmeral a los pies del Atlas. Ella delimitó el asentamiento y gobernó lo que no tardaría en convertirse en una próspera ciudad. Tras sus recias murallas se esconde una ciudad imperial que ha pasado a ser una de las capitales del turismo mundial. Pero hasta en sus lugares más turísticos se percibe su verdadera esencia.
La plaza de Yema el Efna es todo un espectáculo al aire libre. Un lugar en el que aún se escuchan los ingeniosos relatos de los cuentacuentos y las profecías de los adivinos, lleno de vida, donde las palabras sagradas se mezclan con las profanas. Esta plaza es un remanente de aquella época en la que las fronteras de lo real y lo imaginario no estaban tan claras. Forma parte de las obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad de la UNESCO. Esa alma intangible se encuentra en los jardines Majorelle, que llevan el nombre del pintor francés que se enamoró de Marruecos, Jacques Majorelle. Aquel apasionado de la botánica creó un jardín que es una obra de arte en pleno corazón de la ciudad. Así como el tono de azul que también lleva su nombre, ese azul ultramarino que recuerda al cielo de Marrakech. El azul y el rojo. El rojo es el color de la ciudad y de su monumento más alto, el minarete de la mezquita Kutubía, cuyas fachadas son todas distintas. Corona Marrakech desde el siglo XII. La ciudad ha crecido considerablemente en los últimos años, sobre todo para acoger a los turistas. Cada año acuden casi 2 millones de personas, el doble de su población habitual. Muchos de esos turistas vienen para jugar al golf, lo que, a pesar de ser beneficioso para la economía del país, supone un dilema ético y medioambiental, ya que la ciudad sufre un problema de escasez de agua. La demanda no para de crecer y hay que proteger los recursos naturales. Hace poco se implantaron nuevos métodos para ahorrar agua. Algunos campos de golf se riegan con aguas residuales depuradas. Para llegar desde Marrakech a Telouat y a Ouarchachat, hay que atravesar los valles del Alto Atlas, una cordillera que ocupa 800 kilómetros y puede llegar a medir hasta 100 kilómetros de ancho en algunas zonas. Nuestra travesía nos conduce al interior del país, a las cimas nevadas de las montañas. El Atlas es una muralla, la piedra angular del país, un palacio de agua y, para los más poéticos, el corazón invisible de Marruecos. Y arriba del todo nos encontramos la cumbre del Toubkal, el pico más alto del norte de África. La historia del Atlas es también la de un refugio. En esta región siempre ha reinado la hospitalidad.
y aquí conviven muchas personas de distintas etnias bereberes. Hoy en día se reconoce y se permite la enseñanza de su lengua y sus tradiciones. Los valles están hechos de retales de diferentes tonos de verde, que reflejan la destreza de los labradores. Los campesinos de esta zona se sirven de la inclinación del monte para irrigar sus cultivos. En el Mediterráneo se cultivan rosas desde la Edad del Bronce. Esta famosa flor alcanza todo su esplendor en climas semiáridos. Las rosas se recolectan al alba cuando aún están húmedas. Tras ser recogidas con mimo por las mujeres, se venden al peso en el mercado para ser destiladas el mismo día de la recolección. Algunas aldeas de casas de adobe yacen abandonadas. Muchos jóvenes se van del campo en busca de una vida mejor. De camino a Ouarchachat y tras cruzar el paso de Tiz y Natichka, llegamos a Telouat. Esta fue durante siglos una de las rutas comerciales principales entre Marrakech y el sur de África. Era el feudo de El Glaoui, el legendario bajá de Marrakech. Tehami El Glaoui se alió con los franceses y pagó un alto precio por su traición. El rey Mohamed V le perdonó, pero la Kasbah lleva abandonada desde la independencia. El guarda que cuida el recinto hace las veces de guía y nos habla de Churchill, Hemingway y el resto de personajes históricos que se alojaron en aquel palacio cubierto de mármol y azulejos dorados. Durante el recorrido uno no puede evitar reflexionar sobre el poder. Los grandes caídes del siglo XIX querían vivir como sultanes, pero su poder era tan frágil como sus kasbahs. En Telouat, la cigüeña blanca vela por los habitantes del pueblo. Es una especie protegida. Es un ave sagrada, símbolo de buena suerte. En los cuentos se la compara con un imán vestido con una chilaba blanca y un burnús negro. A los niños se les dice que es un hombre que fue transformado en cigüeña por comer durante el Ramadán. Seguimos nuestra ruta hacia Ouarchachat, no sin detenernos en Ait Ben Haddou y sus kasbahs. Algunas están en ruinas, pero otras han sido restauradas para usarlas como decorados cinematográficos desde que el enclave fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta zona está repleta de palmerales. En los valles del Shish
Del Dades y del Dra, la palmera es la reina. Cada una de ellas es capaz de producir de 30 a 100 kilos de dátiles al año. Pero es una especie en peligro. La enfermedad del bayud ha acabado con 2/3 de los palmerales. En la actualidad se están plantando especies más resistentes para ayudar a los campesinos. Se está haciendo mucho por proteger la cultura y las dinámicas sociales de estos valles. Una de las piezas claves de ese trabajo es el desarrollo de la educación. En un país en el que el 40% de la población reside en áreas rurales, eso supone escolarizar las zonas más remotas. Casi la mitad de los alumnos de primaria son niñas, pero muy pocas llegan a la escuela secundaria. La emancipación de las mujeres deberá empezar en las escuelas y en las mentes de los marroquíes. En la región de Tarfaya se dice a menudo, aquí no hay ni viento, cuando se quiere decir que no hay nada. No obstante, esa nada es hoy en día algo realmente valioso, que hace girar las aspas en los parques eólicos de todo el país. La energía verde está echando raíces en Marruecos. En el corazón de las zonas más desérticas, como en el norte, alrededor de Tánger, cada vez se ven más aerogeneradores. Parecen palmeras futuristas. Seguro que en pocos años veremos aún más. Pero la imagen más espectacular de esta transición energética es la de la central solar de Nur, cerca de Ouarchachate. Nur significa luz en árabe. En el 2020, Nur expandirá sus placas solares por miles de hectáreas hasta ocupar la superficie equivalente a 3.500 campos de fútbol. Será una de las plantas fotovoltaicas más grandes del mundo. El sol es un recurso ilimitado. El sol, la transformación de su luz en energía, hará que Marruecos deje de depender de las reservas de petróleo hacia el 2030. La mitad de la energía del país será verde. Nur marca el principio del desierto. Nos encontramos de lleno con la inmensidad del Sáhara. A las puertas de Marruecos, con las dunas de Mershuka. Algunas alcanzan los 250 metros de altura. Al este, no muy lejos, se halla Argelia. Sin saberlo, los viajeros recorren las rutas invisibles que trazaban las antiguas caravanas.
aquellas caravanas estaban formadas por comerciantes, eruditos, médicos, juristas y humanistas. Esas personas que atravesaban África difundieron el legado cultural de Marruecos hasta Senegal y Nigeria. Para los viajeros provenientes de lo más profundo del continente, estas dunas señalaban el final de un largo viaje. Mershuga era sinónimo de Marruecos, de otro mundo más cosmopolita a orillas del Mediterráneo. Todo nos lleva siempre de vuelta al Mediterráneo. Ahora concretamente, a una ciudad situada a medio camino entre África y Europa llamada Tánger. Rabat, Salé, la ciudad corsaria, Fez, la árabo-andaluza, y Marrakech, la africana. Marruecos es el nexo de unión de tantas culturas. Las caravanas ya no existen, pero hoy en día muchos hombres y mujeres siguen soñando con alcanzar el Mediterráneo. El Mediterráneo. Sus olas esculpen la línea costera. Un mar desatendido en su momento, pero que ahora vuelve a la vida. Romanos, fenicios, árabes... ¿Cuántas personas e imperios habrán contemplado estos acantilados? Desde hace algunos años, los marroquíes han empezado a reclamar sus costas. Los ciudadanos de clase media quieren ir al mar, y todos los veranos se reúnen allí con las familias que emigraron a Europa y vuelven a pasar las vacaciones. Las playas y el sol hacen que estas costas sean uno de los tesoros del Mediterráneo. Hasta aquí vienen bastantes españoles, aunque solo sea a pasar el fin de semana. Esto puede resultar irónico si tenemos en cuenta la rivalidad histórica de esta región con su vecino del norte. Pero bajo las sombrillas ya nadie habla de conquistas. El recuerdo del desembarco de Alhucemas se ha ido difuminando poco a poco. En el interior, la historia del vínculo entre ambas orillas dio lugar a una ciudad azul, Chaouen. Un asentamiento construido por los musulmanes y judíos expulsados de España en el siglo XV durante la Reconquista. Todo un símbolo. En la actualidad es una de las mecas del turismo marroquí. La gente viene a admirar su insólita medina monocroma, a dejarse llevar por las espirales que dibujan las dunas en esta región. La leyenda dice que fueron los judíos quienes la pintaron de azul con el fin de evocar el cielo del Mediterráneo y el paraíso. Otra explicación más prosaica es que echar cal blanca y azul en las fachadas ahuyenta a los mosquitos. Chaouen se halla en el Rif, una región que siempre ha defendido su cultura y su identidad. El Rif es la patria de Abdelkrim al-Jatabi, el héroe marroquí que se convirtió en un icono de la lucha anticolonial. Otra ironía del destino es que en la actualidad el principal sustento de la región del Rif son los emigrantes y sus hijos que viven en Europa. Y Europa está tan cerca, está en Tánger. Aquí viene y viaja gente a todos los rincones del mundo, sobre todo a Europa, ya que el destino del país depende de sus relaciones con los países del norte del Mediterráneo. Cada año más de 1,5 millones de pasajeros dan el salto a otro continente en el puerto de Tánger. En los años 20 se le concedió el estatus de ciudad internacional, y por sus calles paseaban aventureros y espías. La hermosa ciudad conserva ese aura de misterio y atrae a escritores y artistas de todas partes. Es un hervidero de vida, un lugar de encuentro. Pero para los candidatos al exilio llegados de toda África, Tánger es un sueño, el sueño de vivir en Europa. ¿Cuántos esperan aquí para cruzar el estrecho de Gibraltar, poniendo en peligro sus vidas?
¿Cuántos rezan en estas iglesias abandonadas? Tánger es un universo en sí misma. Y al fin y al cabo, un reflejo de Marruecos. Un país fruto de la unión de muchos caminos, culturas y religiones. Las coloridas sílabas de estas mujeres me hacen pensar en la convivencia entre culturas y la fraternidad de los pueblos. En Marruecos se predica un Islam tolerante y abierto. En la mezquita Hassan II de Casablanca, vemos a los fieles reunidos en uno de los días más importantes del año, el Eid al-Kebir. Aquí concluye mi viaje. Me he reencontrado con los míos. He redescubierto mi país. He recuperado el valor de las antiguas tradiciones. Y he asistido a la forja del futuro de Marruecos. Todos los lienzos en los que se dibuja la historia de mi país se entremezclan para crear una nación única. Una nación que convive en la más absoluta diversidad.